Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Reporte Especial. Al inicio de la pandemia del COVID-19 empezaron los debates por la aprobación de un proyecto de ley que les permita a los trabajadores formales retirar el 30% de sus ahorros acumulados en las administradoras de fondos de pensiones, mejor conocidas como las AFP. Esta parecería una lucha justa cuando tenemos al menos 500,000 de nuevos pobres producto de la pandemia. La iniciativa cuenta con el apoyo de una clase trabajadora que quiere resolver algunos de sus problemas financieros con la entrada de un dinero que sería depositado en su cuenta de banco. Muchos gritan al unísono, ¿mi 30% pa' cuándo? Y de eso se trata hoy nuestro reporte. Yo inmediatamente vi la pandemia, yo dije, aquí va una crisis, la gente se va a recoger, el que no estaba trabajando, ¿cómo produce ahora? En su casa recluido. El que está trabajando, que ha sido suspendido, que tiene un sueldo de 25, de 30, que ahora le van a dar 8,000 pesos, le van a dar 10,000 pesos, ¿cómo se va a mantener? O sea, yo vi la crisis inmediatamente y dije, bueno, aquí hay un problema económico. Y dije, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y la hija mía me habla de la alcancía. Y yo digo, la alcancía. Digo, por la alcancía la gente es el 30%. Ya se estaba hablando de la inversión, de invertir los fondos de pensiones, en asuntos inmobiliarios y en fideicomiso y esas cosas. Y yo dije, pero ahí es donde la gente tiene dinero, en sus ahorros, y además es una cuenta individual. Es lo que se ha vendido, que una cuenta de capitalización individual. El embate de la pandemia del COVID-19, más de 80,000 personas desempleadas y gran parte de la población con problemas financieros son solo algunas de las razones por las que los trabajadores formales reclaman la entrega del 30% de los fondos acumulados en sus AFP. Los reclamos del retiro del 30% de los fondos de pensiones han ocasionado al menos 20 protestas a nivel nacional desde el año pasado a la fecha. La iniciativa tiene el apoyo de algunos ciudadanos quienes guardan la esperanza de recibir un porcentaje de la acumulación de su plan de retiro. Las protestas en ocasiones han subido de nivel. A principios de febrero del año pasado, armados con piedras, palos y botellas, manifestantes que reclamaban la devolución del 30% violentaron el Congreso Nacional y rompieron varias ventanas del edificio del Senado de la República. Un hecho parecido tuvo lugar también en octubre del 2020. Las entradas del Congreso Nacional tuvieron que ser cerradas debido a que una multitud que exigía la entrega de los fondos de pensiones a los trabajadores irrumpió el lugar lanzando piedras y otros objetos contra los vehículos de senadores y diputados y el edificio legislativo. Conforme datos de la Superintendencia de Pensiones, desde 2003 a la fecha se han otorgado al menos 764,165 pensiones por discapacidad y 821,364 por sobrevivencia. Pero el pago anticipado de los fondos de pensiones también ha sido rechazada por miembros de la cúpula empresarial, industrial, dirigentes de las principales centrales, asociaciones, federaciones de trabajadores, políticos y funcionarios del gobierno. Incluso tuvieron una protesta en contra. Un proyecto que someten el proponente más los 111 legisladores tiene vicios jurídicos, inclusive vicios de confección, porque quiere ordenar la entrega de un porcentaje de los fondos de pensiones y hay que saber que si eso sucede, entonces ustedes lo que van a hacer es que van a lacerar las pensiones oportunas en los próximos años. El hecho de que se utilice el dinero que los trabajadores han ahorrado en las AFPs, que no es dinero de las AFPs, es dinero de los trabajadores, eso equivaldría a hacer que sean los mismos trabajadores que tengan que pagar el costo de la crisis con su propio dinero y con el agravante de que nada está contemplado
para después reponerle este dinero. Entonces, si bien, y yo creo que ahí no hay que mezclar los temas, es indispensable que llegue más dinero y por más tiempo a mucha gente, pero yo entiendo que el mecanismo más idóneo debería ser a través del presupuesto del Estado. La lucha por el retiro del 30% de los fondos de las AFP ha sido llevada a las vistas públicas realizadas por la Comisión Bicameral conformada en virtud de la resolución de la Cámara de Diputados, que estudia la modificación integral de la Ley 8701 y crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. De quitarnos las cosas que nosotros hoy en día estamos luchando por algo que es nuestro. El 30% nos lo ponen en nuestra cara, es decirnos que todos los años se ganan 58.000, 43.000, 40 millones prestan de las AFP, donde no hay dinero supuestamente. Entiéndase, el pueblo ya no está creyendo de que no hay dinero, porque aquí se busca prestado para cualquier cosa, menos para eliminar primero esa ley y darle al trabajador un 30%, que hoy en día está perdiendo su casa, hoy en día pierde su carro. Lo digo porque es mi situación y de muchos hay afuera. En la actualidad, al menos 1.831.156 personas cotizan en las administradoras de fondos de pensiones conforme datos de la superintendencia. La pugna no solo es por la entrega del 30%, sino que también todo el sistema de pensiones está bajo la lupa del pueblo, quienes cuestionan su efectividad y ponen en tela de juicio sus bondades. Traten de ver que es una ley de robo, la ley 8701, totalmente. No lo culpo a ustedes. Lo estoy culpando porque sí tienen la potestad y lo ampara de quitar este robo. Es un robo descarado. No puedo llegar a 360 cotizaciones. Nunca voy a poder si no puedo trabajar después de los 40. 45 ya tú no trabajas en este país. Y para poder lograr 300 cotizaciones tiene que durar 60 años. La Ley 8701, que rige el sistema de seguridad social, indica que un 9.97% del salario cotizable del trabajador se destina a una cuenta de capitalización individual a su nombre, en la que se depositan los ahorros que pasan a ser manejados por las AFP. El empleador aporta la mayor parte de la cotización, un 7.10% de salario, mientras que el 2.87% queda por parte del trabajador. Pero ese 9.97% no va completo a la cuenta de capitalización individual del cotizante. En realidad solo se deposita un 8% porque un 1% financia el seguro de vida del afiliado, mientras que el otro 1% del ahorro de cada trabajador se va a las comisiones y la burocracia. La tasa de reemplazo es el monto que se aplica al sueldo del trabajador. Un trabajador que tenga un sueldo de 100.000 pesos, cuando le vayan a entregar su pensión, ellos le van a calcular el 0.21, 0.22 a los 100.000. Exactamente, te van a tocar 21.000 pesos. O sea, una persona que está ganando 100.000 pesos va a cobrar 21.000 y pico de pesos. Una persona que está ganando 75.000 pesos, tú le vas a aplicar la tasa de reemplazo y te llega como algunos 16.000 pesos. El que está cobrando 50 te llega a 11.000 pesos. El que está cobrando 20, estamos hablando de menos de 10.000 pesos. O sea, ¿y el que gana sueldo mínimo? Algunos 3.000 y pico de pesos. Desde hace años se comenta sobre una crisis en la seguridad social. En varias ocasiones ha habido quejas debido al proceso burocrático para acceder a las pensiones. El trabajador muchas veces se muere y no ve un centavo. Y los sindicalistas y los comunitarios tenemos que fajarnos a buscar para ver si logramos que ellos logren algo. Nosotros, los comunitarios, estamos aquí no como simples ciudadanos, sino como personas que nos duele el esfuerzo, nos duele el ver la poca oportunidad que tiene el trabajador para tener una pensión, porque el cuento de que la pensión es para cuando tú llegues a viejo o por discapacidad, ya sea por accidente, eso no funciona porque hay muchos que se mueren, yo que soy voluntaria de pensión, y no consiguen nada y se mueren por falta de un medicamento o por falta de los alimentos. Entonces basta ya.
pensiones para todos, por ley, como lo dice la ley, pero que funcione. Una ley que sea equitativa, igualitativa, que respete los derechos humanos, que respete la dignidad del trabajador, que respete a Mauricio Valle, a todos los que han luchado, porque este país tenga una seguridad digna, que valore al trabajador, no importa su índole. Las quejas no paran ahí, ya que solo no está la burocracia para acceder a las pensiones, sino que también si alguien corre con la suerte de recibir la pensión, deberá hacer malabares por el monto que tiene para sobrevivir. Lo que pasa es que al final de todo esto, la gente está luchando por nada. Y está luchando por nada porque la tasa de reemplazo de lo que tú vas a recibir cuando tú trabajes 30 años es muy mínima. No llega ni siquiera a un 22%. Estamos hablando que una persona que tenga un sueldo promedio de 19,000 o 20,000 pesos, en el año 2033, que es la fecha cuando se va a entregar el primer desembolso a los que cumplan con los requisitos, a los que hayan trabajado 30 años consecutivos y que hayan entregado 360 cotizaciones, la gente verá que su pensión no va a superar los 5,000 pesos. La pregunta que hace el diputado Pedro Botello la responde Milciades Mieses, de 72 años, quien fue pensionado hace varios años, pero debe tener un taller porque el dinero dice que no le alcanza. Yo soy pensionado y la pensión no me da ni para comprar los medicamentos. ¿Cuánto te tiene de pensión? 8,000 pesos, salen 700 y pico, 7,000 y pico. Este asegura que tras trabajar por más de 30 años, cuando pensó que en algún momento llegaría su tiempo de descanso, debió seguir trabajando porque la pensión que recibió, a pesar de que no ha completado o por edad no completó el tiempo requerido, sigue sin ser suficiente. A nadie. Bueno, se muere la gente. ¿Cómo te lo hace? Mi hija, yo soy cristiano para la gloria de Dios y yo me agarro de Dios. Si no hubiese sido por Dios, ya hace tiempo que yo me había ido de este plano. Las pensiones obligan a los envejecientes, una población vulnerable, a posponer su jubilación y seguir trabajando hasta el día de su muerte. Al regreso de la pausa, veamos qué establece la Ley 8701, cómo nos quitan los chelitos las AFP y dónde va a parar ese dinero. Hace 20 años se promulgó la Ley 8701, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, cuyo objetivo es la protección de la población contra ciertos riesgos a través de la operación de los sistemas de pensiones, salud y riesgos laborales. Esta ley ha sido reformada en más de una ocasión, modificaciones necesarias pero también insuficientes. Su sentido y orientación para advertir mejoras en los principales atributos de las pensiones con repercusiones en la situación, condición y calidad de vida de las personas. En la actualidad hay una comisión estudiando la reforma a la ley, buscando realizar cambios estructurales para ampliar la cobertura, elevar la calidad y satisfacción de los afiliados y así reducir el gasto de bolsillo. Continúen con el siguiente reporte. Esa ley tiene que ser inclusiva, que hoy es exclusiva, es excluyente. Esa ley tiene el poder de veto que pasar a la rienda del gobierno, a la autoridad del gobierno, en nombre del Estado, no en nombre de los banqueros que son los responsables de las ARS privadas. Y por eso nosotros tenemos la postura de que el carácter público del ejercicio de la medicina y de la garantía de la ley tienen que estar reguladas por el Estado y sus leyes, no por el negocio lucrativo de las ARS y los banqueros. Los fondos de pensiones son un ahorro a largo plazo
destinado a cubrir las necesidades del trabajador cuando termine su vida laboral. Los fondos se acumulan en una cuenta única para cada afiliado llamada cuenta de capitalización individual con carácter de patrimonio independiente de las administradoras de fondos de pensiones. A 20 años hay muchas luces y sombras y hay temas que corregir para seguir avanzando en la equidad y en el impacto sobre todo en la equidad de esta reforma. Por eso se está planteando una revisión integral que le está haciendo hoy día el Congreso en una comisión bicameral, y esta revisión integral busca corregir muchos de los temas que hoy día, 20 años después, no se han podido avanzar. La Ley 8701, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, promulgada por el Poder Ejecutivo el 9 de mayo de 2001, tuvo entrada en vigencia en el 2003. Ha sido objeto de 3 reformas puntuales, la del 2005, 2007 y 2009, y además una reforma parcial entre 2019 y 2020. La primera reforma del 2005 modifica el objeto de la ley al amparar por excepción de manera expresa a los legisladores. Por otro lado, la segunda reforma puntual realizada en 2007 modifica el costo y financiamiento del régimen contributivo y se diversificó la cartera de inversión. Al mismo tiempo se promulga la Ley 189-07 que facilita el pago a empleadores con deudas pendientes en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. La tercera, del 2009, otorga amnistía a empleadores públicos y privados con atrasos u omisiones en el pago de cotizaciones relativas a los aportes de las personas trabajadoras y las contribuciones de empleadores al SDSS que hayan estado operando durante la vigencia de la Ley 8701. Exactamente, estamos enviando a este Congreso la Ley para la mejora de la cobertura de la seguridad social. Esta iniciativa permitirá que miles de empresas y entidades públicas se pongan al día en sus obligaciones de seguridad social, contribuyendo a la reafiliación de más de 150.000 trabajadores que hasta ahora no han recibido los beneficios de la seguridad social por falta de pago de las entidades que lo contratan. De igual manera, esta reforma iniciada en el 2019, que culminó en 2020, se modificó también con 3 aspectos fundamentales del régimen de financiamiento vigente de pensiones, como el costo y financiamiento, el esquema de comisiones de la AFP y el rol y capacidad gerencial y funcional de la Tesorería de la Seguridad Social. No va a tener nada porque este no es un sistema de seguridad social. Esta ley ni es segura ni es social. Nosotros no tenemos seguridad social, eso es falso, de toda falsedad. Nosotros tenemos una ley de seguridad social que le garantiza beneficio a quienes administran los fondos de pensiones, que comercian, que negocian con esos fondos, que lo invierten, porque la misma ley se lo permite, inclusive con el propio Estado, que es el garante de ese dinero si se pierde. El mismo que debe el dinero es el garante a los trabajadores si se pierde. Y los que comercializan con la salud de las personas. Y son los mismos bancos. Tú buscas detrás de todo esto. Los dueños de las ARS son bancos. Los dueños de la AFP son bancos. O sea, es el sistema bancario quien se apoderó del sistema de salud, del sistema de fondos de pensiones, de la seguridad social. O sea, la ley hay que cambiarla, hay que romper con el esquema. En esas reformas no se planteó la seguridad social de los trabajadores informales, quienes son un segmento de la población y en algunos casos no cuentan con seguro y muy pocos pueden aplicar para pensión. La reforma estableció un sistema de capitalización individual, que es un sistema de ahorro y dependiendo de la cotización de los trabajadores. Pero ¿qué pasa? Que este sistema solamente funciona para los trabajadores formales que tienen empleos formales. Entonces, eso representa solamente el 39% de la población ocupada. La primera pregunta, ¿qué vamos a hacer con el 61% de los trabajadores que no cotizan?
Por si no lo sabías, de acuerdo con la Ley 8701, el sistema de pensiones está compuesto por las siguientes instituciones: Superintendencia de Fondos de Pensiones, Consejo Nacional de Seguridad Social, Tesorería de la Seguridad Social, Comisión Calificadora de Riesgos y de Límites de Inversión, Dirección de Información y Defensa de los Afiliados y Administradoras de Fondos de Pensiones. Conforme lo establece la Ley 8701, la edad de retiro laboral en nuestro país es a los 60 años. Y hay que tener al menos 300 cotizaciones o, lo que es lo mismo, 300 depósitos de capitalización. El 52% de las personas que actualmente están trabajando en la República Dominicana, cuando lleguen a los 60 años, no habrán conseguido tener esas 360 cotizaciones que preveía la ley 87-01 y por lo tanto no tendrán una pensión. Pero en la situación de los jóvenes a un futuro a medio plazo, tampoco la panorámica es mucho mejor, porque hablamos de que el 48% de los menores de 30 años tampoco van a tener en un momento dado derecho a pensión el 25%. La ley se creó para el porvenir, por lo que los trabajadores de 40 años que ya tenían varios años trabajando, al entrar el nuevo sistema llegarían a la edad de retiro sin suficientes cotizaciones. Este elemento, conforme a las declaraciones del economista Jeffrey Lizardo, debería ser abordado en una próxima reforma de la ley. Tiene que ver que muchas de las personas que comenzaron a cotizar con el sistema nuevo tenían más de 40 años de edad y no van a cumplir las 300 cotizaciones o 25 años de cotizaciones continuas. Y si la cumplen, no van a tener tampoco un salario, una pensión digna. Entonces hay un segmento de esa población que el sistema lo que ha optado es devolverle los fondos. Pero cuando usted le devuelve los fondos, usted lo gasta y ya no tiene pensión. Pero hay trabajadores que comenzaron a cotizar a la edad de 43 o 44 años y no califican para que les devuelvan su dinero al llegar a la edad de retiro. Ni tendrían suficientes cotizaciones para una pensión. Ante esa situación, los trabajadores con menos de 45 años tienen la opción, al llegar a su edad de retiro, de una pensión limitada. Es decir, aportes mensuales hasta agotar los recursos que tengan acumulados. Ahora estamos exigiendo que el Instituto Dominicano de Seguro Social valide la pensión y le envíe al ministro Gustavo Montalvo para que haya ese decreto. Todavía están allí, de acuerdo a las últimas informaciones que nosotros tenemos. Los cañeros son el vivo ejemplo de lo que la ley no previó. Está dispuesto el cálculo y la entrega a cada trabajador de un bono de reconocimiento por los derechos adquiridos durante los años de cotización al IDSS hasta el inicio del nuevo sistema de pensiones. Los cañeros por aproximadamente 11 años reclamaron una pensión y su seguro de salud. Esto no es una lucha en contra del gobierno, ni en contra del partido, sino que hay tres tipos de lucha. Luchar por patria, por trabajo y por comida. Nosotros estamos luchando por la comida. En la República Dominicana tenemos una población de alrededor de 700,000 adultos mayores, de los cuales un porcentaje muy bajo está recibiendo una pensión. Y si de esos 700,000 de 65 años y más, que van a continuar creciendo en el tiempo, en la medida que la población envejece, si de ese porcentaje cogemos los más pobres, solamente el 9% está recibiendo una pensión. El economista también establece que uno de los problemas que debe ser abordado en la ley son las expectativas de las pensiones, es decir, los montos a los que la gente aspira para poder vivir dignamente. República Dominicana es un país de salarios bajos y la cuestión aquí es cómo llegar a tener 300 cotizaciones. El 40% de los trabajadores que están cotizando hoy día lo hacen con un salario que está por debajo del salario mínimo o un salario mínimo o menos. El 70% con 2 salarios mínimos o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo cotizo con un salario muy bajo, mis expectativas de pensiones van a ser bajas. El número 2 es que el porcentaje de cotización también es reducido. Solamente es el 8% del salario, 8 puntos y algo, que va a las cuentas de ahorros individuales. Entonces, cuando se acumula en el tiempo, no es mucho recurso para obtener una pensión adecuada.
Y el tercer elemento que quizás ha sido obviado y que es importante es que no todos cotizamos en el transcurso digamos, de la vida laboral. Hoy día, menos de la mitad de los afiliados cotizan. Entonces, ¿qué significa? Que si tú tienes que cotizar 25 años para tener una pensión, pero con la salida y entrada del mercado laboral, porque no todos tienen un trabajo todo el tiempo, salen las empresas, se quiebran, hay cambios, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando están embarazadas o tienen un niño, entonces salen del mercado laboral para cuidar a su familia. Entonces también afecta desproporcionadamente a las mujeres. Entonces, cuando tú cuentas esos tres elementos, vas a terminar con una pensión que hoy día está estimada entre un 22% y un 30%. Estamos hablando de 15,000 pesos, son 4,500 pesos de pensiones. ¿Quién vive con 3,500 pesos de pensiones? Entonces, ese es un tema que hay que abordar. Quédese con nosotros y vea a dónde va a parar el dinero de los fondos de las AFP. ¿Qué pasa con el dinero que la gente cotiza y cómo se establecen los intereses que van a parar al fondo de pensiones? ¿Qué es lo que se hace con él? En la actualidad, al menos 1.831.156 personas están cotizando en las administradoras de fondos de pensiones. Esto conforme a los datos de la Superintendencia de Pensiones. No quiere decir que todas esas personas puedan acceder a una pensión, ya que deben tener al menos 300 cotizaciones, es decir, al menos 25 a 30 años trabajando para tener una pensión que dependerá de qué tan alto sea tu último salario. ¿Te has preguntado a dónde va a parar el descuento que te hacen mes por mes al salario? ¿Quién lo retiene? ¿Cómo lo administra? Y además, ¿cómo se invierte? Si quieres saberlo, te lo cuento en este reporte. La Ley de Seguridad Social 8701 estableció un nuevo sistema de pensiones en República Dominicana, sustituyendo el antiguo esquema de reparto por un método de ahorro y capitalización individual, mediante el cual cada trabajador es dueño de su propio fondo de pensiones. Hay más de 4 millones de trabajadores afiliados a las administradoras de fondos de pensiones, de los cuales solo están cotizando en la actualidad 1.831.000 personas. Hasta ahora en el sistema solamente están incluidos en pensiones los que son asalariados, pero hay los llamados freelance, que son trabajadores que sí son formales, pero son independientes y por cuenta propia. O sea, no necesariamente el que no es asalariado significa que sea un informal, porque hay trabajadores independientes que pagan sus impuestos, cumplen con sus obligaciones tributarias, pero no están en la seguridad social. La ADAF agrupa a las 5 principales AFP de la República Dominicana, que representan en conjunto más del 98% de los afiliados y de los fondos de pensiones administrados en el sistema de capitalización individual. De la misma AFP, que además están generando unos beneficios extraordinarios. En este año, un año que todavía estamos en medio de pandemia, las AFP van a recibir el 1.15% de todo el saldo del patrimonio que ellos están administrando de los trabajadores.
Eso se estima en 10.000 millones de pesos. ¿Ustedes saben cuántos empleados tienen las AFP? 1.034 empleados, las 7 AFP, de los cuales 4 son grandes, tienen más del 90% de los afiliados. El puesto número 1 lo ocupa AFP Popular, que tiene 558.989 trabajadores cotizando, seguida de AFP Crecer, que administra fondos de 469.113 trabajadores. El tercer lugar es de AFP Siembra, con 362.820 afiliados. Luego le sigue AFP Reservas, con 251.752 cotizantes. Y por último, AFP Romana, con 16.178. Las dos administradoras de pensiones restantes son AFP Atlantis, que tiene 25.620 afiliados, y luego sigue AFP JMMB-BDI con al menos 5.879 personas afiliadas. El patrimonio de fondos de pensiones administrados por las AFP es de 698.551.866.866 pesos. Esto conforme a los datos colgados en la página web de la Asociación Dominicana de Fondos de Pensiones. Esa suma es el descuento que se le ha hecho a los trabajadores desde el 2003 a la fecha. Es decir, de los 667.000 millones de pesos que hay acumulado en las cuentas de los afiliados a las AFP, más de 330.000 millones han sido generados por la rentabilidad que las AFP han logrado a favor de los afiliados. Ese dinero sale del descuento que le hacen a los trabajadores de su salario de acuerdo a la Ley 8701, que indica que un 9.97% del salario cotizable del trabajador se destina a una cuenta de capitalización individual a su nombre, y esos ahorros pasan a ser manejados por las administradoras de fondos de pensiones. El aporte es compartido, tanto el empleado como el empleador hacen aporte. En este nuevo sistema el 70% está a cargo del empleador, el 30% está a cargo del trabajador. Esto es para el régimen contributivo. En esta fórmula, el empleador es quien aporta la mayor parte de la cotización, un 7.10% del salario que recibe cada uno, mientras que el 2.87%, que es la parte mínima, queda por parte del trabajador. Pero ese 9.97% no va completo al fondo de pensión. En realidad, solo se deposita un 8% porque hay un 1% que financia el seguro de vida del afiliado, lo que en realidad es un seguro de discapacidad y sobrevivencia. También se descuenta el 0.40% del salario cotizable a cargo exclusivo del empleador y es destinado para el Fondo de Seguridad Social, que es administrado por la AFP Pública, que actualmente es AFP Reservas. Este monto desde el 2003 a junio de 2021 totaliza la suma de 49.702.110.521 pesos. De igual manera, al aporte de los trabajadores y el empleador se le descuenta el 0.50% por concepto de comisión básica por la administración de fondos de pensiones del afiliado. En promedio, desde el 2020 a la fecha se ha recaudado por ese concepto 183.981.145.022 pesos por administrar el dinero de los trabajadores, de acuerdo a las cifras de la Superintendencia de Pensiones. El año pasado, por también mencionar el último periodo, del crecimiento que tuvieron los fondos de pensiones, los fondos crecieron en más de 89.000 millones. 58.000 millones de esos fueron generados por la rentabilidad que se obtuvo por la gestión de las AFP a favor de sus afiliados. Es decir, que los fondos de pensiones están creciendo mucho más por rendimiento que por aporte, y esa es la gran virtud del sistema, porque si solamente tuviéramos lo que aportamos como trabajadores y lo que aporta nuestro empleador, en términos promedio tuviéramos en este momento menos de la mitad. Cabe destacar que la Ley 13-20 promulgada en febrero pasado modifica el esquema de comisiones aplicados por las AFP, reduciéndolas cada año desde el 1.20% que cobraban en la actualidad hasta el 0.75% en 2029.
Con las modificaciones a la legislación se pretende reducir los márgenes de ganancias de las AFP, que establece además que a partir del 2030 la comisión del 0.75 será revisada para ajustar las proyecciones de crecimiento de los fondos administrados. Conforme datos de la Superintendencia de Pensiones al 31 de diciembre del 2020, la composición de la cartera de inversión de los fondos de pensiones, o CCI, fue la siguiente. El Ministerio de Hacienda tiene la mayor participación con el 48.48% de los fondos, que totaliza la suma de 313.326.454.433 pesos. Repartido de la siguiente manera: un 46.97% en bonos, lo que totaliza la suma de 303.560 millones. De igual manera, el 1.51% en bonos para financiar desarrollo de proyectos de infraestructura, porcentaje que tiene un monto de 9.765.768.177 pesos. Con el dinero de los fondos de pensiones, el gobierno está cubriendo el déficit fiscal. Lo ha dicho el propio gobernador, por eso hablan de la inflación, por eso hablan de una hecatombe económica, por eso hablan de que podríamos volver al año 2003, porque están sustentando la economía con el dinero de los trabajadores y no se lo quieren entregar. O sea, sirve para resolver el problema de la corrupción, del problema de déficit fiscal, pero no sirve para resolver el problema de los trabajadores. Esto crea inflación, esto crea problemas económicos, pero para tomarlo y entregárselo al gobierno en un círculo vicioso. Óigase bien, los afiliados le entregan el dinero a las administradoras se lo entregan al gobierno en calidad de préstamo y nosotros le pagamos al gobierno los intereses para que se los pague a la administradora del dinero de nosotros. Ese es el círculo vicioso, esa es la gran estafa, ese es el gran robo. Que yo le entrego mi dinero a la AFP se lo entrega al gobierno y el gobierno tiene que pagar los intereses de ese dinero. ¿Y de dónde busca el dinero para pagar los intereses del gobierno? De los tributos que pagan los propios trabajadores. O sea, de tu dinero tú tienes que pagar el interés y después te dicen que eso generó ganancia y que te la están colocando en tu beneficio, lo que tú le dices al gobierno. O sea, es un descaro. Por otro lado, tenemos el Banco Central de la República Dominicana. Tienen el 30.70% en certificados de inversión, lo que totaliza la suma de 198.451.473.281 pesos. Por otro lado, el 7.02% de los fondos de pensiones está invertido en bonos y certificados de depósitos en bancos comerciales y de servicios múltiples. Estos tienen la suma de aproximadamente 45.359.929.891 pesos. De igual manera, las asociaciones de ahorros y préstamos concentran el 1.20%, que representa 7.755.975.698 pesos. Los bancos de ahorros y créditos, 0.05%, totalizan la suma de 301.662.253 pesos. El 4.86% de los fondos de pensiones de los trabajadores está invertido en empresas privadas y organismos multilaterales. Esto equivale a 314.358.068.096 pesos. Y por último, está el 7.41% invertido en fideicomiso, fondo de inversión y patrimonio separado de titularización de cartera hipotecaria, que totaliza la suma de 469.381 millones. Al regreso, en el plano internacional, varios países han entregado un anticipo de los fondos de pensiones. También analizamos el caso de Chile, que es de los que ya se han ejecutado el más parecido al nuestro. La pandemia del coronavirus ha colocado a nivel mundial el sistema de pensiones contra las cuerdas. La falta de recursos para muchos ha hecho que en varios países los trabajadores se hayan unido a una sola voz solicitando a sus gobiernos el retiro anticipado de hasta un 10% del fondo de las pensiones para subsistir. Es decir, que nuestro país no ha sido el único que se ha planteado este debate.
El repentino paro de la actividad económica provocado por la pandemia tiene su reflejo en la proliferación de algunas cotizaciones en la carrera laboral de muchos trabajadores. Este es uno de los principales efectos de la crisis sanitaria, seguido por el desempleo. Veamos qué decisiones han tomado en esos países. Desde que se desplomaron los mercados financieros por el pánico que generó el coronavirus, los fondos de pensiones han estado en una montaña rusa. Varios países han permitido modificaciones a la ley. Desde las curules estatales, los legisladores aprobaron la entrega anticipada de un porcentaje de los recursos captados en las pensiones para los trabajadores, lo que ha sido el salvamento de sus crisis familiares. ¿Cuándo se aprueba el primer retiro? Se aprueba en junio. En el mes de junio 2020. El primer retiro, sí, el primer retiro en junio del 2020. Ok, si se aprueba, tengo entendido que el Estado o el gobierno en Chile, también la excusa era de que la economía se podía ir al suelo si se entregaban. ¿Afectó la economía al momento de entregarlo? No. Porque con ese 10% las personas se fueron a las tiendas, a los supermercados, a los muebles, y compraron, y la economía mejor se elevó porque el pueblo se tiró a la calle. Eran filas por donde quiera comprando electrodomésticos, comprando zapatillas, que zapatillas son tenis, le dicen allá en República Dominicana, comprando útil para el hogar. La economía se elevó. Hoy en día, países como Chile han permitido que desde el 2020 los trabajadores hayan recibido al menos un 30% del dinero que tienen ahorrado y van por una cuarta solicitud. Actualmente se está debatiendo nuevamente en el Senado chileno otro proyecto para permitir un nuevo retiro. Este sería el cuarto para así optar por el total de los recursos. La idea impactó al mundo político. Esta vez no es un cuarto, ni un quinto, ni un sexto retiro de fondos de las AFP. El diputado Jorge Alessandri propone sacar el 100% de una sola vez. El ideal es que todas las personas que sacaran ese 100% lo cambiaran a otros instrumentos de ahorro para que el país pueda seguir contando con ese colchón, pero un instrumento de ahorro que no esté al alcance de las garras de los que quieren estatizar, nacionalizar, pónganle el nombre que le ponga, pero básicamente que el Estado te quita los ahorros. Recordamos que por años los chilenos protestaron contra el sistema privado de pensiones. Las manifestaciones exigían acabar con el modelo instaurado en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet, que obliga a los trabajadores a depositar sus ahorros de jubilación en cuentas individuales, manejadas por entidades privadas conocidas como AFP, mismo sistema que utiliza República Dominicana. Si no corregimos antes, va a pasar lo mismo que pasó en Chile, que la gente va a salir a la calle a protestar porque no tiene una pensión digna después de agotar todos sus años cotizando a un sistema de pensiones. Entonces tenemos que buscar un equilibrio, y el equilibrio tiene que estar enfocado en ese ciudadano que hay que garantizarle una pensión digna y mínima. Entonces en el 2030 no tenemos que esperar al 2030. Este es el momento de reformar. Los críticos de sistemas de pensiones en Chile aseguran que los principales beneficiarios son los propios administradores y que además esto los hace más ricos, mientras que condena a los chilenos a recibir una pensión final inferior al salario mínimo. Chile no es el único país que ha permitido a los trabajadores el retiro anticipado de los fondos de pensiones. Al igual que Perú ha entregado hasta el momento un 25%.
Dijeron que hagan una solicitud para la AFP que le llegan a dar 25%. No estoy logrando y necesito mi dinero, porque tengo 3 hijos para ayudarlo, y aparte tengo a mi madre que también me mantengo. En Estados Unidos desde siempre ha estado la opción de retirar fondos de ahorro, aunque se cobraba un 10% por hacerlo de forma anticipada. Ellos también están entregando fondos de retiro. Bueno, sabía que la mayoría de sus ingresos de trabajo se considerarán para computar sus posibles beneficios del Seguro Social. Víctor Rodríguez del Seguro Social nos explica, gracias por estar aquí siempre arrojándonos luz sobre un tema muy importante que para algunas personas a lo mejor está muy lejano, pero puede estar más cercano de lo que usted cree. ¿Y de cuándo es que realmente uno empieza a computar y los beneficios? Realmente uno empieza a cotizar Seguro Social desde la primera vez que trabaja, y el problema que tenemos es que muchas personas piensan, porque los rumores de pasillo, que lo que cuentan son los últimos años y no se ocupan en su seguro social hasta que se está acercando la edad de retiro y ya puede ser demasiado tarde. Vamos a explicar en general cuándo se cualifica y lo que se considera para cualificar a beneficio del Seguro Social. Lo primero es que cuando usted empieza a trabajar va acumulando créditos de acuerdo a lo que gana cada año. Por ejemplo, en el 1978, por cada $250 que ganaba un crédito, máximo 4 por año. En el 2019, por cada $1,360 que se gana un crédito, máximo 4. El año que viene, por cada 1,410. Aquí lo importante es ganar un crédito. Aquí lo importante es que mientras usted trabaja, de acuerdo a lo que va ganando, va acumulando créditos. En su vida laboral, desde adolescente hasta el presente, usted debe acumular por lo menos 40 créditos, que pueden ser como 10 años de trabajo. A lo mejor puede ser más tiempo, depende de lo que ha ganado. Es lo mínimo para cualificar. Si usted no tiene 40 créditos, no puede cobrar Seguro Social. Entre los países que están otorgando un acceso temprano al ahorro de pensiones se cuentan además Islandia junto a Finlandia, quienes están otorgando préstamos que salen desde los fondos en cuestión, y los pagos de estos préstamos financiados salen finalmente de los fondos de los ahorros de los trabajadores, los cuales cuando son pagados vuelven a la cuenta de pensiones. De igual manera, Australia permitió el acceso a los fondos de pensiones con un monto de $10,000 australianos, lo que son aproximadamente $7,000 americanos. Luego de varios meses cambiaron el método para dar paso a que los australianos desempleados o que hayan experimentado una reducción del 20% o más en las horas de trabajo puedan acceder a los ahorros de su retiro. Nuevas protestas en Francia por el proyecto de reforma de pensiones. Según el gobierno, cerca de 150,000 personas marcharon el sábado en todo el país, mientras que el sindicato CGT estimó la participación en 500,000. La jornada se vio empañada por choques con la policía y actos de vandalismo perpetrados por manifestantes violentos, que rompieron escaparates y saquearon varios comercios. Como muestra de su disposición a negociar con los sindicatos, el gobierno del presidente Emmanuel Macron retiró el sábado provisionalmente la medida más polémica de la reforma, que planteaba retrasar de 62 a 64 años la edad mínima para cobrar una pensión plena. En Francia y España se logró el retiro mediante decretos del gobierno, mientras que en Portugal se tuvo que aprobar un proyecto de ley. Los beneficiarios serían simplemente los que cumplan con los requisitos, como son las personas desempleadas, y los montos que se pueden acceder rondan los 450 € mensuales. Muchos han advertido que la entrega anticipada de un porcentaje de los fondos de pensiones es como hipotecar el futuro, gastar los ahorros ahora y quedarte sin pensión mañana. Periódicamente, la consultora Mercer, la empresa de asesoramiento de inversiones institucionales más grande del mundo, lidera un estudio que analiza y clasifica los principales sistemas de pensiones del mundo según 3 parámetros: grado de suficiencia, sostenibilidad y buen gobierno. Es el conocido como Melbourne Mercer Global Pension Index. En su última edición, en la de 2019, la primera posición recayó en los Países Bajos. Y no se trata solo de este estudio. Para la OCDE, por ejemplo, Holanda también es el ejemplo a seguir en materia de pensiones. Y por eso nos hemos querido preguntar, ¿cuáles son las características básicas del modelo holandés? ¿En qué se diferencia del modelo español? ¿Qué podemos aprender de su experiencia? Bien, veámoslo. Son muchos los motivos que justifican que el sistema de pensiones holandés sea considerado uno de los más sólidos del mundo. Por un lado, la pensión media, según datos del gobierno holandés, supera los 23.000 € anuales, o 40.000 en el caso de parejas. Por otro lado, el nivel de gasto público en pensiones se encuentra entre los más bajos de la OCDE, en el entorno del 5% del PIB. Una cifra muy inferior a la de países como España, Alemania, Francia o Italia.
A continuación veamos cuáles son los países con mejores y peores sistemas de pensiones del mundo, conforme el Índice Mundial de Pensiones de Mercer y el CFA Institute para el año 2020. El primer lugar lo encabeza Holanda y en segundo lugar Dinamarca, quienes cuentan con los mejores sistemas de pensiones del mundo debido al nivel de seguridad financiera. El tercer lugar lo ocupa Israel, seguido de Australia, y el quinto lo ocupa Finlandia. Los peores sistemas de pensiones del mundo, conforme el mismo estudio, debido a que no favorecen en beneficios económicos fructíferos a los afiliados, son Tailandia en primer lugar, seguido de Argentina. El tercer puesto lo ocupa Turquía, seguido de Filipinas y por último México. Definitivamente hasta los sistemas de pensiones a nivel mundial sintieron el impacto del coronavirus. Gracias por habernos acompañado en este reporte especial. Los invito a que nos acompañen el próximo domingo a la misma hora por este mismo canal. Que tengan buenas noches.